I'll try to. Bueno, yo soy un sargento del ejército británico, de Su Majestad Británica, el Rey George, y pertenezco al 45 de Nottinghamshire. He llegado finalmente, después de mucho tiempo, a contaros una historia. Mi nombre es José Martínez. Soy miembro del tercio de cántabro-montañeses que ha defendido Buenos Aires en época de las invasiones inglesas. Estos ingleses han tenido éxito en la primera invasión porque básicamente Buenos Aires, que era capital del virreinato del Río de la Plata, no tenía buenas defensas. En general, los cuerpos más importantes de milicias regulares estaban en Lima. Así que cuando ellos llegaron al Río de la Plata con intenciones de tomar la ciudad, no estábamos muy preparados para recibirlos. De hecho, el pequeñín ejército que teníamos estaba un poquitín alejado de la ciudad, así que gente común como yo, que nunca habíamos tomado las armas, tuvimos que hacerlo para defender nuestra querida ciudad. El surgimiento de nuestra historia argentina está llena de intereses, acuerdos, traiciones, luchas y esperanzas. A principios del siglo XIX, el Virreinato del Río de la Plata formaba parte de la corona española y Buenos Aires era uno de sus puertos más importantes. La sociedad estaba conformada por españoles, criollos, mestizos, negros, mulatos e indios. Algunos pertenecían al clero, otros eran funcionarios, militares, hacendados, comerciantes, artesanos, agricultores y sirvientes. Estaban gobernados por el virrey Sobremonte, quien respondía al rey de España. El siglo XIX es un siglo de cambios. En realidad el siglo anterior se produce la Revolución Industrial en Inglaterra y la hegemonía del mundo está disputada exclusivamente entre Inglaterra y Francia. El conflicto principal se suscita como consecuencia de esa revolución industrial, ya que Gran Bretaña, que era la gran potencia económica del mundo, necesitaba colocar su producción en los distintos mercados y había perdido sus grandes colonias de América del Norte. Por lo tanto, en la búsqueda de nuevos mercados, hace hincapié en las colonias españolas. Bueno, 1805 es un año clave en la historia de Europa y del mundo. Hay dos grandes batallas. En el mar Trafalgar, en el cual Gran Bretaña vence a la flota franco-española y queda dueña de los mares, es decir, dueña de lo que podría ser el comercio exterior. Y en Europa se da la batalla de Austerlitz, por la cual Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, queda dueño de Europa. Entonces el mundo estaba partido básicamente entre esos dos países, Napoleón y un gran ministro que tenía Gran Bretaña, gran primer ministro llamado Guillermo Pitt. A través de espías que incursionaban en la sociedad rioplatense, los ingleses sabían que el rey de España no escuchaba los pedidos de Sobremonte, virrey del Río de la Plata. Y que en la colonia no había capacidad de fuego ni personal entrenado para rechazar una potencial invasión inglesa. Los espías ingleses introdujeron entre los comerciantes la idea de revolución asociada al libre comercio. Los criollos no tardaron en armar logias secretas, en donde prepararon la llegada del invasor inglés. Primero Inglaterra ocupa Colonia del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y de ahí hay un intento, hay un proyecto de poder ingresar, invadir lo que sería el Virreinato del Río de la Plata. Y es por eso que zarpa una expedición encabezada por el almirante Popham, que incluye aproximadamente 1.600 hombres al mando de un coronel, Guillermo Carr Belfort, e irrumpe hacia el Río de la Plata.
Y tal es así que en junio de 1806, Beresford va a desembarcar en Quilmes, en la cercanía de Buenos Aires. El 27 de junio de 1806, las tropas inglesas ingresan a Buenos Aires. Por un lado, había gente que los recibió de buena manera, sobre todo los comerciantes españoles, o algunos de esos comerciantes españoles. Pero otros rechazaron esa intromisión, y ahí tenemos las dos grandes figuras. Una llegada a nuestro partido, que era Juan Martín de Pueyrredón, que era vecino de San Isidro, y el otro era un capitán de marina francés al servicio de España, que era Santiago de Liniers. Mientras tanto, el marqués de Sobremonte huye del invasor inglés y lleva consigo el tesoro público. El baúl contenía más de 1.200.000 pesos plata. ¿Ves aquel bulto lejano que se pierde atrás del monte? Es la carroza de miedo con el virrey Sobremonte. La invasión de los ingleses le dio un susto tan cabal que buscó guarida lejos para él y su capital. Al primer cañonazo de los valientes disparó sobre el monte con sus parientes. Bueno, nuestro virrey, como protocolarmente estaba establecido, tomó el erario. El erario, ¿tú sabes qué es? El erario es todo el dinero que estaba aquí, producto de los impuestos que la gente pagaba. Y él ha tomado ese arca y ha huido hacia Lima a refugiarse y a refugiar los tesoros de Buenos Aires. Pero no ha tenido mucho éxito porque camino a Córdoba lo han aprendido. Bueno, vuestro virrey Sobremonte se escapó con el dinero del tesoro que estábamos buscando nosotros y quedó a cargo nuestro general William Carr Beresford, que probó ser un excelente oficial y que se distinguió posteriormente en las guerras peninsulares y en la campaña contra Napoleón. La semilla de la resistencia empezaba a brotar, algunos movidos por la lealtad del rey de España y otros porque esta situación perjudica sus intereses comerciales. A fines de junio de 1806 se gestan planes para acabar con los ingleses, españoles y criollos. Se organizan para juntar honor y fortuna para financiar la expulsión de los herejes. Santiago de Liniers se marcha a Montevideo en busca de fuerzas militares. Juan Martín de Pueyrredón será el encargado de reunir gente de poblaciones aledañas para entrenarlos. Martín de Álzaga alquiló la chacra de Perdriel, donde se entrenaría a las milicias para reconquistar la ciudad. El combate de Perdriel fue el ícono número 1 de la historia de la argentinidad. Creemos que es el gen de la independencia, porque acá por primera vez se enfrentaron un grupo de gauchos o soldados, como podríamos decirlo, con un enemigo ajeno a la República, que fueron los ingleses. Ese 1 de agosto, Beresford disparó con su artillería sobre los campos de Perdriel, en lo que hoy es la calle 104, en su intersección con la 109. Beresford dividió su infantería, una parte la ubicó a la derecha en un terreno alto, que por esos años estaba lleno de ombúes y tunales, evitando la laguna donde hoy están las calles José Hernández 110 y 9 de julio 101. La otra parte fue a la izquierda, en lo que se conocía como Cañada de Méndez, actuales calles Maestro Dazo 115 y Suipacha 117. Por su parte, Juan Martín de Pueyrredón ubicó a sus milicias delante de una línea de tunales que limitaba el casco de la chacra, calle 112, Vicente López. La primera resistencia que existe hacia el invasor británico
la van a originar los gauchos. Los gauchos eran los primitivos habitantes de estos pagos. Había algunas ciudades, como por ejemplo Luján, donde comienzan a reunirse estos gauchos que rechazan al invasor británico y necesitan un líder. Ese líder va a ser Juan Martín de Porredón, reitero, un vecino de San Isidro. Y alrededor de Juan Martín de Porredón y otros jefes naturales, como Lorenzo López, que era un alcalde de lo que hoy sería la zona de Bullock, comienzan a organizar esa resistencia. Y en este lugar tan importante, donde estaba el caserío de Perdriel, un conjunto de casas con algunos árboles, es donde se van a reunir estos gauchos liderados por Pueyrredón. Y Bedford va a llegar a estos lugares con 600 hombres. Diríamos prácticamente un cuerpo selecto, que eran los Highlanders escoceses, que eran casi 500 hombres, y 100 hombres de un cuerpo de milicia de militares de la isla de Santa Elena. Aquí en este caserío de Pedriel había algunos cañoncitos rudimentarios, muy pequeños, que fueron enviados fundamentalmente por Martín de Álzaga, que era una gran figura española, que después va a ser un héroe en la defensa de Buenos Aires. Y estos gauchos al mando de Pueyrredón deciden resistir a esa fuerza militar que era notoriamente superior. Es por eso que el 1 de agosto del año 1806, en lo que sería las inmediaciones de esta casa es de 1831, estamos hablando del 1 de agosto de 1806, se produce el primer hito de la nacionalidad. Es la primera resistencia hacia el ejército más poderoso del mundo. Mira, yo te voy a contar una historia. Esa noche estaba Bedford en el Teatro de la Comedia asistiendo a una obra. Entonces esos espías le han dicho: capitán, mire que las fuerzas se están organizando aquí cerca de la ciudad. Sería conveniente que los ataquemos. Entonces estos hombres se han organizado y han venido hasta aquí, hasta la chacra. Y han traído como 600 militares, y han traído artillería y se han apostado aquí cerca con la artillería en el medio y formaron dos grandes grupos de infantería porque no tenían caballos y no tenían caballería. Y nosotros los esperamos aquí, no éramos muchos, pero nos apostamos y los esperamos esa mañana, tipo 7, 6 de la mañana, cuando el sol se asomaba, los enfrentamos braviamente y nuestro líder, Pueyrredón, a caballo con sus húsares, fueron y los enfrentaron, que casi lo matan, pobre hombre, si no fuera por la valentía de uno de los nuestros que lo ha rescatado. En 30 minutos el combate había terminado. Pueyrredón se retiró con sus hombres y el carro capturado. Se reunió con Olavarría y marcharon hacia la chacra de Márquez para reagruparse, mientras esperaban a Liniers para avanzar sobre Buenos Aires. Beresford ganó el combate y su regimiento solo sufrió 5 heridos. Esta es la chacra de Pedriel, hoy Museo Histórico José Hernández Chacra Pueyrredón. Está ubicada en Villa Ballester y puede ser visitada en días de semana. Los caseríos de Perdriel se los llamó así antiguamente a todos estos campos linderos, donde hoy está el museo, muchísimo más extenso, porque uno de los primeros dueños de estas tierras se llamó don Julián Perdriel. Después llegó a ser dueño de este lugar el padre de Manuel Belgrano, Domingo Belgrano, en el año 1814. Y bueno, hasta que después en el año 1831 lo adquiere la familia Pueyrredón. La ciudad de San Martín ha erigido en la chacra de Perdriel el hito número 1 de la argentinidad, donde se recuerda a los caídos cada 1 de agosto. Acá se recuerda aquella primer antecedente que hubo antes de las invasiones inglesas y después la chacra está continuamente abierta, tiene actividades
culturales, tiene actividades sociales, hay distintos talleres que la gente viene y todos los años sucede el Festival Martín Fierro, que también recuerda otro hecho histórico que tiene este lugar, que fue el lugar donde nació José Hernández, que fue el autor del Martín Fierro. Yo creo que los vecinos de San Martín conocen que parte de la historia argentina transcurrió acá en San Martín y en esta chacra en particular. No sé si realmente conocen toda la dimensión y la importancia que tuvieron los sucesos acá, pero poco a poco yo creo que lo van conociendo. Bereford no pudo detener a los rebeldes ni cumplir su objetivo, derrotar a los criollos en una batalla de campo abierto. Este primer combate dejó en claro el rechazo que criollos y españoles tenían hacia los invasores. Sentó un precedente y dejó de reagrupar las milicias para más adelante. Gran parte de los gauchos que lograron salvar su vida, días después se van a incorporar a las tropas que desembarcan en Tigre y que vienen al mando de Liniers. Santiago de Liniers era un marino francés al servicio de España, que cruza el río de las Conchas, hoy día llamado río Reconquista, justamente por el cruce que hace Liniers, y se le incorporan todos estos gauchos, y el 12 de agosto del año 1806, en una acción heroica, prácticamente que conmociona al mundo, porque cómo es posible que una colonia de segundo orden como era Buenos Aires pueda vencer a un gran regimiento británico. El 12 de agosto de 1806, Guillermo Carr Bereford se rinde ante Santiago de Liniers, reconociendo el patriotismo y reconociendo la acción de la Reconquista por parte de las tropas criollas, ¿no? Bereford finalmente fue vencido, izó la bandera blanca y se rindió junto a sus 1.300 soldados. El botín de guerra fueron 127 cañones, más de 2.000 fusiles, 616 carabinas, 4.072 pistolas y 1.208 sables. Los marinos criollos capturaron 2 barcos mercantes cargados de pólvora, municiones, equipos militares y telas para vender. Buenos Aires había sido reconquistada. Las mujeres, como a lo largo de toda la historia argentina, desempeñan una actitud y una acción fundamental. Conocemos a algunas de ellas, como a Manuela Pedraza, la tucumana Manuela Pedraza, que incluso llega a matar a un soldado inglés con sus propias manos, o a Martina Céspedes, que en la acción de la defensa de Buenos Aires logra capturar a más de 10 soldados británicos. Pero toda acción heroica en Argentina siempre tuvo amplia participación de la mujer. Las mujeres han, como siempre, tras telón de la guerra, aprovisionado, cuidado y protegido a sus esposos, a sus maridos, a los soldados, a sus hijos, a sus casas. Creo que ha sido en todos lados igual. Las mujeres siempre hemos luchado por los derechos, en un comienzo por el derecho a la educación, al voto, luego por derechos laborales, hoy por más derechos y ha cambiado el contexto histórico y la forma. Pero en verdad las mujeres siempre han estado luchando, siempre han estado luchando. Manuela Pedraza fue la única criolla con grado militar otorgado por el rey de España, con goce de sueldo de por vida. Participó en la Reconquista de Buenos Aires en agosto de 1806 y mató a un inglés con su propio fusil. Años más tarde, en 1809, Juanita Pueyrredón interviene para rescatar a su hermano Juan Martín, detenido por orden del virrey Cisnero, que lo acusaba de revolucionario. Juanita convence a los centinelas y Juan Martín logra escapar de la cárcel. Pasen de a uno. Martina Céspedes, junto a la ayuda de sus hijas, logró capturar a 12 soldados británicos durante la segunda invasión en julio de 1807. Le otorgaron el grado de sargento y en las fiestas patrias lucía su uniforme con orgullo.
Fue inestimable la participación de las mujeres en las invasiones inglesas y en la Guerra de la Independencia. Sin embargo, a finalizar las luchas, todo volvió a su lugar. Las mujeres retornaron a las labores del hogar, empujadas por las costumbres y la tradición. Sobremonte en febrero de 1807 va a ser desplazado del poder y se va a nombrar una autoridad bipartita. Liniers como jefe militar y la Audiencia como jefe de gobierno. Esa fue una acción realmente revolucionaria, el Cabildo Abierto de febrero de 1807. Una vez reconquistado Buenos Aires, el virrey Liniers le da el cargo de jefe de las milicias. Ahí es donde Pueyrredón arma todas las milicias, entre eso lo primero que arma al cuerpo de húsares de Pueyrredón, que después pasan a ser húsares del rey porque era la guardia principal del rey, como serían los granaderos hoy en este momento, ¿no? Después crea los mismos patricios que eran patrios y todos los regimientos que hoy por hoy. Por eso decimos que el regimiento de húsares de Pueyrredón este año cumplió 217 años, cumple junto con la Reconquista de Buenos Aires porque nació con la Reconquista y es el ejército más antiguo de toda la República Argentina hoy en día. Después de un año regresó el ejército británico con un número mayor de efectivos y lamentablemente el general Whitelock equivocó la estrategia y la táctica y fuimos derrotados nuevamente. Sin embargo, la capital ya no estaba indefensa. Liniers y Martín de Álzaga, ahora alcalde de Buenos Aires, tenía 8.600 hombres en las milicias y había organizado a los vecinos. Los ingleses marcharon entre las calles de las ciudades con la orden de Whitlock de no disparar un solo tiro. Bueno, en 1807 ya estamos hablando que las milicias estaban armadas, había muchas milicias, entre esos ya existían los patricios, ya existían los húsares de Pueyrredón, existían los húsares de Viva, los húsares de Quilmes, y tantos regimientos que, y la misma gente ya no quería una invasión, otra invasión. Entonces, el mismo pueblo ayudó para que volver a vencer a los ingleses, ¿no? Amos y esclavos pelearon juntos. Hasta los indios se ofrecieron a luchar. Estas primeras luchas contra la invasión de la corona británica fueron fundamentales para las ideas de libertad que surgieron en 1810. Fueron el germen de la revolución. Aquí les abrimos las puertas para que la historia continúe. A partir de ahora es obligación de ustedes continuar este suelo soberano. Allá va.